Bendito sea Dios. Dios les bendiga en este día una vez más. Vamos a meditar nuevamente en la palabra de Dios. Tenemos el tema pendiente tocante a las llaves, ¿verdad? Hemos estado meditando si las llaves, ¿verdad?, que se le dieron al apóstol Pedro. Ya meditamos en los temas anteriores, ¿verdad?, que no son unas llaves literales, que efectivamente sí se le dieron unas llaves al apóstol Pedro, pero son llaves espirituales para aplicarse aquí en la tierra. Y no, ¿verdad?, la imaginación que a veces tenemos en nuestra mente, que Pedro está allá arriba, de cuando alguien muere, ¿verdad?, dejando o no dejando entrar. No, hemos estado hablando, ¿verdad?, que son llaves que se le revelaron al apóstol Pedro, que Dios, a través de su Espíritu, el cual Él les dijo que los guiaría a toda verdad, los iba a guiar a todo entendimiento, ¿verdad? Les iba a recordar todas las cosas, iba a ser ese espíritu en ellos, y efectivamente, ¿verdad?, en Hechos 2, ellos son llenos del Espíritu y empiezan a recordar todas las cosas, empiezan a entender las cosas, y Pedro, ¿verdad?, empieza a hablar la palabra de Dios con autoridad y mencionando el primera llave, primera clave, que el arrepentimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera, lejos o en el conocimiento de Dios, practicamos cosas que no conviene practicar. Y que la Biblia dice que si las practicamos no vamos a heredar el reino de Dios. Entonces, cuando llega el conocimiento de la palabra de Dios, de alguna manera eso ya nos está iluminando de que nosotros debemos de dejar de practicar ciertos deseos, dejar de practicar ciertas actitudes, porque si seguimos practicándolas, simple y sencillamente no vamos a heredar. Entonces, cuando muchos de nosotros estamos incluidos en muchas cosas desagradables a Dios, pero se nos empezó a predicar el arrepentimiento, que es la única manera en que yo puedo entrar en el reino de Dios, aplicando esa llave, aunque de ahí le siguen otras dos, que ya meditamos también la segunda, ¿verdad? Una vez que nosotros tenemos el arrepentimiento, es importante también el perdón de nuestros pecados, el cual, ¿verdad?, se da en el bautismo. Cuando ya tenemos conciencia de pecado, no es para niños el bautismo, no hay ningún registro, ¿verdad?, de que sea hecho para niños, porque precisamente es para el perdón de los pecados. Un niño no tiene pecados, ¿sí? Un niño no tiene pecados. Entonces, es en el bautismo cuando ya alguien, ¿verdad?, está consciente de su pecado y se bautiza, ¿verdad?, ya arrepentido también. Ya cuando le dejó lugar al arrepentimiento, dejó de practicar lo que no era agradable a Dios, lo deja de practicar, ese es el arrepentimiento. Viene el bautismo, es sumergido en el agua, porque la palabra también sumergir, usted lo ha visto y lo sabe, ¿verdad?, que aún el mismo Señor Jesús es sumergido en el agua cuando lo bautiza Juan el Bautista, y aún en una edad no de niño, sino ya grande, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante entenderlo, ¿verdad? Y sin olvidar también invocar el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? También esa es la parte, toda esa fórmula, ¿verdad?, para obtener el perdón de los pecados. En el nombre de Jesucristo, dijo el apóstol Pedro, para el perdón de los pecados. ¿Por qué son llaves que se tienen que aplicar y no se puede aplicar una y otra no? Puedo aplicar la una y la 2 y la 3 no, o puedo aplicar la 2 y la 1 y la 3 no, o puedo aplicar la 1 y la 2 y la 3 no. No, todo es un conjunto. Todo es un conjunto. Si alguien, por ejemplo, solamente aplica la llave 1, que es el arrepentimiento, yo quiero decirle que no le sirve de mucho si no tiene el perdón de pecados también. Dice la Biblia, mire, ahí vamos a empezar, ahí en el profeta Jeremías, capítulo 50, versículo 20, dice: en aquellos días, ¿cuáles días? En el día del juicio.
En aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En el tiempo en que Dios juzgará, dice el Señor, la maldad de Israel o de Asael o de Jacob o la maldad de Martín, la maldad de Estela, la maldad de todos va a ser buscada. Fíjese, la maldad de Israel será buscada. Y aquí dice, y no aparecerá. Y los pecados de Judá o de Benjamín o de quien sea el nombre, ¿verdad? Podemos ahí poner muchos nombres. No se hallará. ¿Por qué perdonaré a los que yo hubiere dejado? Fíjese qué interesante está esto. La maldad del hombre en el día del juicio, en el tiempo en que Dios juzgará, dice que va a ser buscada. Quien quiera que seas tú, hombre o mujer, que pecaste contra Dios, la maldad será buscada. Pero qué bonito es que sea buscada y no se encuentre, porque yo busqué mi perdón en esta vida. Porque yo apliqué la segunda llave. No solamente me arrepentí y no solamente puedo decir, no, pues yo fui o yo hice eso, pero hace muchos años. Qué bueno, ya me arrepentí, qué bueno, ya no lo voy a hacer. Pero esa mancha o ese pecado ahí está. Y si el día de mañana, en el día del juicio, es buscada y no me la perdonó el Señor, porque no busqué el perdón, porque no apliqué la segunda llave, ahí va a estar. Y aunque yo apliqué la primera llave, arrepentimiento, pero no busqué mi perdón, ahí se encuentra. No es borrado. Entonces, por eso es que es muy importante, amada persona y hermano que me escucha, que si usted ya le dio lugar a la primera llave, al arrepentimiento, y ya no practica lo anterior, o ya el error que cometió ya no lo volvió a practicar desde hace muchos años, qué bueno, pero qué importante es que ahora aplique la segunda llave que se llama perdón de pecados a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que en aquel tiempo que sea buscada la maldad, no se encuentre. ¿Sabe por qué no se encontrará? Porque el Señor, ¿verdad?, la lavó cuando usted fue sumergido en el agua. El Señor la lavó esa y desaparecieron esos pecados cuando usted es sumergido completamente en el agua para el perdón de los pecados. Entonces, por eso es que usted no puede aplicar la 1 y la 2 no. O no puede aplicar la 2 y la 1. Imagínese que alguien aplica la 1, dice, yo me voy a bautizar y lo bautizan, pero no está arrepentido, sigue practicando el mal. ¿De qué le sirvió el perdón de pecados? No se puede aplicar. ¿Sí? Porque no está arrepentido. Va a seguir practicando. Y de nada sirve, hermano, también, si nosotros aplicamos la 1, aplicamos la 2, pero no aplicamos la 3, que hoy la vamos a considerar, que la 3 no se encierra en una cosa, sino es más amplia. Mire, vamos a considerarla la 2, la 3, que es el tema que tenemos pendiente. ¿Y dónde vamos a leer para considerar la 3? En las cartas de Pedro. ¿Por qué? Porque a Pedro, hermano, se le dieron las llaves. No es una casualidad. Segunda carta del apóstol Pedro. A Pedro se le dieron las llaves para entrar al reino, acuérdese. Y precisamente Pedro habla estas cosas, inspirado de Dios. Segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Versículo 8. 1:8. Fíjese, dice:
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, está diciendo Pedro, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas están en vosotros. ¿Sí? ¿Qué cosas? Ahorita vamos a ver. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, otra vez, esas cosas. El que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado, fíjese, la purificación de sus antiguos pecados. ¿En qué llave se purifican los pecados o se perdonan los pecados? En la llave 2, fíjese. Pero aquí está hablando de la llave 3. Y en la llave 3 dice, si alguien no aplica la llave 3, aunque haya aplicado la llave 2, habiendo olvidado, dice, está ciego, habiendo olvidado la purificación, habiendo olvidado la llave 2, y es un peligro. Porque dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, pues haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Y todavía dice el 11, porque de esta manera, haciendo esas cosas, de esta manera os será otorgada amplia, fíjese, tercera llave, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se fija? De esta manera os será otorgada amplia, o sea, como diciendo, aplicas la 1, arrepentimiento, aplicas la 2, perdón de pecados a través del bautismo, y aplicas esta 3, vas a entrar ampliamente. No va a haber cosa que te detenga. No va a haber impedimento. Hasta va a ser, ¿verdad?, la entrada amplia. Que le abran bien la puerta. Porque éste se arrepintió. Primera llave. Buscó el perdón de sus pecados a través del bautismo invocando su nombre. Y aplicó la 3. Ábranle toda la puerta. Ampliamente. Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es esa 3? ¿Cuál es esa tercera llave? Bueno, el versículo 10 dice, hermanos, procuren hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Cómo? Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? ¿Qué cosas hay que hacer firmes? ¿Qué cosas hay que procurar? Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué cosas? ¿De qué está hablando? Bueno, el versículo 5 dice así. Vamos a poner, me voy a entrar a ponerle esto. La clave 3 se llama crecimiento y perseverancia. Crecimiento y perseverancia. ¿Por qué le vamos a llamar crecimiento? Muchas personas creen que por bautizarse
o que al bautizarse se acabó la vida cristiana. Lo ven, ¿verdad?, como un logro, pero final. No un logro para llegar a algo más, sino un logro final. Hay personas que le dan lugar al arrepentimiento y le echan ganas, pero llegan al bautismo y como que dicen, ya, ¿para qué me esfuerzo ya? Ya ah, obtuve el perdón de los pecados, ya, yo creo que con eso ya basta. Y empiezan a descuidarse, y empiezan a dejar de oír la palabra de Dios, empiezan a dejar de leer la palabra de Dios, cuando esto, hermano, es alimento, ¿eh? El pan, hermano, que nos alimenta es la palabra de Dios, nuestra vida espiritual. ¿Sí? Y empiezan a no asistir a los cultos, y empiezan a muchas cosas. Lejos de crecer y perseverar, se atoran y no crecen. Y ahí está que la tercera llave no se usa. Y es un gran peligro, hermano. Es un gran peligro. Cuando alguien, hermano, se arrepiente y se bautiza, gloria a Dios, es algo muy especial. No le vamos a restar importancia a las otras dos llaves, porque también no se pudiera llegar a la 3 si no se llega a la 2, y no se puede llegar a la 2 si no se llega a la 1. Todas las claves son importantes y son bonitas. Pero debemos de entender, hermano, que cuando alguien se bautiza oficialmente, hermano, es como si nace de nuevo. Es como si empieza la vida cristiana. Es como si fuéramos bebés. De hecho, Pedro también lo dijo, que como bebés recién nacidos, deseáramos la leche espiritual para que por ella creciéramos para salvación. ¿Dónde dice eso? En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. No lo vamos a leer. Usted lo puede leer después. Pero se trata de que me arrepiento, me bautizo para el perdón de mis pecados, pero esto es para seguir creciendo, para poner mi vida en servicio a Dios. Oficialmente vengo a ser su hijo porque nací. Oficialmente vengo a ser una nueva criatura para obedecerle, para servirle mejor, para ser útil a Él. Pero alguien solamente se conforma con la llave 2 sin entender que puede, por no crecer y perseverar, pueda perder todo. No lo digo yo. Aquí lo dice el apóstol Pedro. Que puede llegar uno a tener la vista tan corta que hasta se puede olvidar de que la llave 1 se aplicó y también la llave 2, el perdón de los pecados, y hasta la llave 1 a veces. Y eso no se puede, hermano. Por otro lado, dice, no, mire, hermanos, si ustedes tienen estas cosas, si ustedes perseveran en estas cosas, si ustedes crecen en estas cosas, les van a abrir la entrada amplia para el reino eterno. Para el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, fíjese bien, aquí en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2, fíjese lo que dice Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia,
¿Cómo nos quiere el Señor? Siendo diligentes, prontos. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Creíste que el Señor te podía dar por el arrepentimiento entrar al reino? Gloria a Dios, es fe. ¿Creíste que en el bautismo el Señor te podría traer el perdón de los pecados? Gloria a Dios, es fe. Pero ahora no te quedes ahí. Añádele a tu fe virtud. ¿Qué es virtud? Ponle disposición a servir a tu Dios. Que cuando el Señor, fíjese, sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto y los bautizó en el mar en un sentido simbólico, la intención por la que los sacó y los llevó ahí al mar y los bautizaron ahí en un sentido simbólico era para que les sirvieran. El mensaje, ¿verdad? Cuando Moisés se presenta ante Faraón, le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces añádele a tu fe virtud, disposición, ganas, deseo de entregarte más a Dios, deseo de ganar más, de crecer en el conocimiento, de conocer más a tu Dios. Eso es lo que representa virtud, disposición, anhelo, querer hacer las cosas, fervor. A la virtud después le vas a añadir conocimiento. Hay personas que ya no quieren conocer ya con lo que conocieron. Yo una vez me tocó a una persona, ¿verdad? Y era hermano ya, y que le dije, mire hermano, estas cosas, este tema, y ya no quería. No, yo ya con lo que conocí, conocer el amor de Dios, ya con eso me basta. No, la Biblia me dice que crezca en el conocimiento, en entender. No, pero es que las profecías, por decir, ¿verdad? Hay gente que no le gusta la profecía porque se le hace muy complicada. Es conocimiento de Dios, que tú también debes de entender. Todo lo que hay en la Biblia es conocimiento de Dios. Que no, la divinidad de Dios, es que eh, aquí como que yo ya no quiero entender eso. Es conocimiento de Dios. La eternidad misma. Hay muchos temas que están en la Biblia y son complicados. Hay que entrarle ahí también. Es conocimiento que Dios quiere darte. Y a veces, mire, son temas que ni siquiera ustedes los van a estudiar, que ustedes los van a oír. Comerse lo que les da. No la van a preparar, la van a comer. Y a veces ni así alguien la quiere comer. Ay, no, a mí no me hable de eso. Eso se me da muy difícil. Conocimiento. Bendito sea el Señor. Añade a la fe, perdón, a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Y luego fíjese, usted está hablando aquí, añadirle después al conocimiento dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la templanza. Puede ser representada en muchas formas, ¿no? Aún para que ya no estemos tan valientes, porque le añadimos conocimiento, estamos templados en lo que hemos creído. No ahorita alguien cree una cosa y luego otra, después otra doctrina y agarra otra cosa y está tan valiente, ¿verdad? Porque no está con dominio propio. Ahorita quiere servir a Dios y después al mundo. No está templado, no tiene dominio propio. Añadid. Si usted añade a la fe virtud y luego le añade conocimiento y luego le añade dominio propio, estamos hablando de crecimiento, hermano.
¿Sí me explico? La tercera llave, hermano, es crecimiento y perseverancia. Crecimiento y perseverancia en las cosas de Dios. De otra manera, no podemos. Añádale, ya está dispuesto, añádale conocimiento. Está añadiendo conocimiento, hay que añadir dominio propio. Que no nos movamos tan fácilmente. Ni al mundo tampoco, mucho menos. Ahí ni fácilmente, ahí no haya vuelta para atrás. Luego dice, al dominio propio, añádele paciencia. Ay, ¿a poco hasta la paciencia es importante? Quiero decirle que el Señor dijo, y hablando del tiempo del fin, en Lucas 21, dijo, en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia tiene una parte muy importante en las cosas de Dios. Mucha gente quiere que el Señor, ¿verdad?, ya aparezca. Hay que ser pacientes, Él es paciente. A lo mejor va a venir un tiempo, ¿verdad?, de aflicción. Bueno, no a lo mejor. Nos va a tocar un tiempo de aflicción, donde vamos a desear que el Señor aparezca ya. Pero tenemos que usar de paciencia. Porque el Señor no va a aparecer hasta que se cumpla el tiempo determinado. Determinado, 3 años y medio. Proféticos, que ese es otro tema, pero lo mencionamos aquí, 3 años y medio. Y hay que usar paciencia para esperar las promesas. En la carta a los Hebreos, ¿verdad?, se hablan que los hombres que heredaron las promesas, como Noé, como Abraham, como Sara, como todos los hombres de fe que menciona ahí, David, todos esperaron con paciencia las promesas. No se desesperaron. Alguien a través de la desesperación, mucha gente en la desesperación, hermano, dejará los caminos del Señor. Y por eso es importante la paciencia. Os es necesaria la paciencia para que haciendo la voluntad de Dios, dice otro pasaje de Hebreos, alcancemos la promesa. Entonces, aquí está hablando, hermano, de crecimiento. A la paciencia le vas a poner piedad, dice. ¿Qué es la piedad? Dice la versión antigua, temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Aborrecer el mal. Ya eso tiene que estar bien perfeccionado en nosotros, hermano. El mal no podemos seguirlo practicando. El mal ya no tiene que ser parte de nosotros. Cuando decidimos caminar en los caminos del Señor, dijimos adiós mundo. Hasta hay un canto de adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Ya eso tiene que quedar atrás. A la piedad le vamos a poner afecto fraternal. ¿Cuál es el afecto fraternal? Fíjese, hermano, en el camino del Señor, yo siempre he encontrado esta línea. Me dice el Señor, deja de hacer lo malo, pero aprende a hacer lo bueno. Hay gente que dice, no, yo ni mal ni bien le hago a las personas para no meterme en problemas. No, es que el Señor no nos quiere así tampoco. Qué bueno que no le hagas mal,
pero quiere que aprendas a hacer bien. Ahí se completa bien lo que Dios quiere en nosotros. ¿Sí? Entonces, afecto fraternal, amor entre los hermanos. Amor entre los hermanos. Ese es el afecto fraternal. Por cierto, hablando todavía del amor fraternal, ¿verdad? Acuérdese que la Biblia dice también en Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. ¿Sí? Permanezca el amor fraternal. O sea, todos estos puntos, hermanos, estamos hablando de un crecimiento y de una perseverancia. No podemos estar en amargura. Tiene que perseverar el amor fraternal. Porque la amargura, también en Hebreos 12, ¿verdad? Dice, no vamos a leer todos los pasajes porque si no va a ser un tema muy, muy amplio, ¿no? Pero la amargura, entonces, usted sabe, en Hebreos 12 dice que contamina tanto a uno como a muchos. Y a través de la amargura muchos se salen del camino también. Aún ya teniendo la llave 2, aún teniendo ya la llave 1. Pero es importante tener entonces también la llave, hermano, la llave número 3 que le puse yo aquí, crecimiento y perseverancia. Crecimiento y perseverancia. Entonces dice después del afecto fraternal, ¿qué sigue? El amor. Pero ¿qué no es lo mismo el afecto fraternal y el amor? El amor, hermano, pues sí. Pero está hablando de algo más entonces. De algo más aquí. Y precisamente, hermano, estamos hablando de crecimiento. No estamos diciendo aquí. Mire, de alguna manera, la llave 3, hermano, es algo que no es diferente a la llave 1 de la llave 2. Porque digamos que la llave 3 es algo de continuo. ¿Sí? Por eso es que es perseverancia. Que esto es algo que tenemos que ir alcanzando. Habla de crecimiento. ¿Sí? No es algo que en un año ya lo hice. No, es algo de ir creciendo, ir creciendo. Acuérdese que la senda de los justos, Proverbio 4:18 dice que va en aumento. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hablar de la llave 3 es eso, crecimiento con perseverancia. Y precisamente cuando aquí dice amor, después del amor fraternal, es que, hermano, el Señor, acuérdese que no solamente quiere que nos amemos nosotros como hermanos, sino en Mateo 5 hablaba, hermano, de un rango, que es un rango ya altito, ¿no? Porque le dijo el Señor, amen, ¿a quiénes? A sus enemigos también. Y si a veces, hermano, amar al hermano, amarnos nosotros como hermanos, soportarnos nosotros como hermanos, a veces no lo hacemos, a veces todavía no lo practicamos. ¿Cuánto más o cuánto menos a mi enemigo? ¿Cuánto menos a aquel que me ofende? ¿Cuánto menos a aquel que me daña, que me maldice? Lo bendeciré. Aquí está hablando de ese crecimiento, hermano. Entonces, cuando aquí la Biblia, después de hablar amor fraternal, habla del amor, es que Dios extiende el amor. Aunque el amor fraternal es amor, pero lo está extendiendo también a aquellos que no nos aman. Que los amemos. Que aquellos que nos maldicen, los bendigamos. Y se acuerda que allá en Mateo, al final de que el Señor da esas instrucciones, porque dice, ¿verdad? A ver, ¿qué recompensa hay que tú ames al que te ame? Que le des al que te da, ¿se acuerda? ¿Qué recompensa hay? Pues no hay mucha.
Pero el Señor dice, no, recompensa, ¿verdad? Es más bien que le des a aquel que no te va a dar. Y termina diciendo allá en Mateo 5, versículo 48, hablando de un crecimiento, claro, hermano. Hablando de esa línea que es grande, que debemos de alcanzar, está diciendo que sed pues perfectos, ¿se acuerdan? 5:48, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. ¿De qué está hablando? De que nosotros, hermano, tenemos, una vez que aplicamos ya la llave 2, no es mi fin, no es mi término. Yo debo de ir añadiendo cosas buenas, añadiendo cosas que Dios me está poniendo aquí, como la virtud, como el conocimiento de Él, como la templanza, como la paciencia, como el temor de Dios, añadiendo cosas, es crecimiento y mostrar en ellas perseverancia, porque estas son la clave 3 en conjunto. ¿Sí? Por eso es que después aquí, mire, el versículo 7, de decir el amor, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, porque si estas cosas están en nosotros, sea crecimiento. Y luego dice el 9, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué pasa? No va a crecer, no va a perseverar y va a estar en peligro de entrada. Versículo 10, por lo cual, hermanos, haced firme. Firme, está hablando, es un sinónimo también de la perseverancia. ¿Sí? Crecimiento, perseverancia. Y el versículo 11, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. Amplia y generosa entrada. ¿Cómo? A través de la llave 3, que le podemos llamar crecimiento y perseverancia. Yo no me puedo quedar, hermano. Hay personas, y Dios nos ayude a todos, pero yo no puedo ser el mismo de hace 5 años. Yo debo de crecer en Dios, en el conocimiento. Hay personas que, hablando aún del conocimiento, se les tienen que estar diciendo las mismas cosas, porque nomás no le quedan. No, tenemos que crecer. Tenemos que crecer en los sentidos espirituales. O alguien, ¿verdad? Pasan los años y sigue teniendo la misma conducta errada. No crece en el amor, no crece en el amor fraternal, no crece en la paciencia. Ya teniendo 5 o 6 años en el Señor de bautizado, algunos hasta 10 o 15 años, 20, y seguimos siendo a veces necios, seguimos siendo a veces en ciertas actitudes soberbios, sigue siendo ausente la humildad, todas esas cosas que necesitamos tener en el temor de Dios, que es la piedad también. Entonces, la etapa 3, la llave 3, hermano, la clave 3, se llama crecimiento y perseverancia. ¿Se acuerda que Pablo le dice a los corintios, ustedes ya debieran ser, yo debería de hablarles ya como adultos? Cuando les dice, pero son niños espirituales todavía. Andan con celos, andan con pleitos, andan diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos.
El escritor a los Hebreos dice algo similar, ¿verdad? Le dice a otros hermanos, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche y no de carne. No hay crecimiento a veces, hermano. Y así no se puede. Tenemos que llegar, tenemos que crecer. ¿Sabe qué dice allá Pablo a los Efesios? Fíjese, en el capítulo 4. Gloria a Dios. Efesios 4, versículo 11, donde dice, y Él mismo constituyó, Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar. ¿Qué quiere hacer el Señor con los creyentes? Perfeccionarlos para la obra del ministerio. Fíjese, hay quien a lo mejor en el paso del tiempo no hace nada para la gloria de Dios, no funciona en nada dentro del cuerpo de Cristo. Calienta banca solamente. No, hermano, no puede ser. Él tiene que aplicar, ¿verdad? La llave, crecer y ser útil, porque hay una obra que hacer, obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y fíjese el 13 lo que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. ¿Hasta que todos no les suena eso a crecimiento? Llena una cubeta, decimos al niño, ¿verdad? La llenas hasta la mitad, hasta 3/4 es arriba, es crecimiento. Al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hay una medida? Entonces no nomás es bautizarse y pues ya, no es bonito bautizarse. Yo cada que hay bautismo, ¿verdad? Me recuerda cuando me bauticé. Y es algo muy bonito. Haberle dado nuestra voluntad a Dios. Pero hermano, no es solamente bautizarse. Es alcanzar, crecer para alcanzar una estatura. 14, para que ya no seamos niños. Tenemos que alcanzar una madurez en Cristo. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El ser niño, hermano, representa, ¿verdad?, que pueda ser uno llevado en diferentes. Ser niño puede ser que uno ande en celos también, en contiendas. Eso es lo que Pablo le dijo, ustedes son niños todavía. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. En todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué pasa? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La actividad propia de cada miembro. No hay, ¿verdad? Yo no hago nada, no hay. Yo nomás me siento, yo no puedo, no. O no tengo tiempo. Tenemos que tener tiempo. Hacernos tiempo porque venimos a servir, a ser servidores de Dios.
Una vez que decidimos bautizarnos también, aplicar la segunda llave, hay que aplicar la tercera. ¿Cómo? Creciendo, perseverando, hermano, perseverando, tanto en lo bueno, en hacer lo bueno, y perseverando en no, escuche bien, perseverando en no hacer lo malo, no en hacer lo malo, sino en no hacer lo malo de nuevo. Porque qué triste, hermano, sería que alguien que el Señor se arrepintió, el Señor le lavó, le perdonó todos sus pecados y luego haga otra vez lo que había dejado. Otra vez lo que Dios le había perdonado. Y quiera vivir la vida otra vez de donde el Señor le sacó. Qué triste. Qué triste sería así, ¿no le parece? No, hermano, hay que crecer. Hay que crecer en salvación. Hay que crecer en salud. Y así también lo dijo Pedro, mire. Hace rato lo dije de memoria, pero ahora vamos a leerlo. Primera de Pedro 2. Primera carta del apóstol Pedro. Nuestro lema, hermano, es él, ¿verdad? Ahorita en cuanto a las llaves. Pedro, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia. Eso es crecimiento, hermano, sí, hay que desechar la malicia. El engaño. No podemos andar engañando, ni engañándonos a nosotros mismos. Toda hipocresía. ¿Es buena la hipocresía? No. Toda envidia. Todas las detracciones. ¿Sabe cuáles son las detracciones? Murmuración, crítica, injurias, descrédito hacia otros. Todo eso, hermano, ya tenemos que irlo dejando atrás, atrás. Todo chisme atrás. Dice el 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Qué debemos de desear? ¿Qué es la leche espiritual? Es la palabra de Dios. Tenemos que seguir oyendo la palabra de Dios. Tenemos que seguir comiendo. Qué triste, hermano, cuando alguien se bautiza y poco se congrega. ¿Qué está haciendo? No te está alimentando. ¿Cuándo, hermano, vamos a dejar nosotros de alimentarnos? Humanamente hablando, cuando un niño nace, se empieza a alimentar de la leche de su madre. Y cuando deja de alimentarse, solamente le va cambiando el alimento. Ya más sólido, ya papillitas, ya más sólido después, más sólido. Pero ¿cuándo deja de alimentarse? ¿Cuando tiene 3 años? ¿Cuando tiene 10 años? ¿Cuántos años tienes, hermano, y sigues alimentándote? Y los que ya tienen 50 años ya no se alimentan, se siguen alimentando. Y mientras tenga vida te va a tener que seguir alimentando, ¿cierto? ¿Cuándo dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios? Nunca, no podemos, nos morimos. Es constancia, perseverancia y crecimiento, hermano. Dice que para que por ella, por esa perseverancia en alimentarse de la palabra de Dios, crezcamos para salvación. Entonces, ¿cuál es la clave 3, hermano? Que Pedro nos está enseñando. Se llama crecimiento y perseverancia. O perseverancia y crecimiento, como la quiera llamar. A final de cuentas, aplicándolo, es lo mismo. Crecimiento, hermano, y perseverancia. Segunda carta del apóstol Pedro,
capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 19. Por cierto que la palabra de Dios, hermanos, siempre nos está alertando a que no a todo le demos oído. No todo predicador habla palabras de Dios. No todo enseñador enseña palabras sanas. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado con lo que oímos en otros predicadores. Hay muchos predicadores en YouTube, hay muchos predicadores en Facebook, hay muchos predicadores por todos lados. Hay que tener cuidado con lo que oímos. Dice el versículo 19, dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y dice el 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás, es decir, dejar de perseverar en el santo o del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro persevera, vuelve atrás, persevera pero en el mal, ¿verdad? Vuelve a su vómito, dice. Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué pasa, hermanos, si alguien aplica la llave 1 correctamente, le da el arrepentimiento? Aplica la llave 2, entiende que necesita el perdón para que sea borrado su pecado. Porque aunque ya se haya arrepentido, ahí está el pecado. Ocupa ser borrado ese pecado. Pues aplica la llave 2, bautizándose, siendo sumergido en el agua para el perdón de sus pecados. Pero ¿qué pasa si vuelve a revolcarse en el cielo, como dice aquí, en este sentido parabólico? ¿Qué pasa si vuelve al vómito? Se oye feo, hermano, pero en sí el mundo así es. Es sucio, es lodo, es vómito. De donde Dios, hermano, saca al hombre no es algo bonito, es algo feo. Pero ¿qué pasa si vuelve allá? Pues no aplicaría la llave 3. ¿Y de qué servía entonces? Por eso es importante entender, hermano, la llave 3. Porque la llave 3 es para que nos otorguen amplia, dijo Pedro, amplia entrada. Para que se abra totalmente la puerta.
Amén, hermanos. Entonces es necesario, hermano, crecer. Es necesario la perseverancia en estas cosas. En fe, en virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, amor fraternal, piedad, amor, disposición. Porque de otra manera no se puede, hermano. Tenemos que perseverar en estas cosas. El mismo Señor hablando, hermano, de la perseverancia del amor, ¿verdad? Dijo el Señor, si ustedes no perdonan, vuestro Padre tampoco los va a perdonar. Si ustedes no lo perdonan de todo su corazón, vuestro Padre no los perdonará. Perseverar en el amor, hermano, para que podamos entrar. Perseverar en no volver atrás, hermano, en crecer. A lo mejor alguien dirá, no, pues no he vuelto atrás. Pero si no está creciendo, yo quiero decirle que es porque no está perseverando. Y poco a poco alguien porque no crece va yendo para atrás, créalo. Lentamente quizá, pero a final de cuentas, pues es lo mismo. No crece. Por eso la llave es perseverancia y crecimiento. Hasta ahí le vamos a parar, hermano, con esta secuencia de estos 3 temas, esperando que la palabra de Dios corra y sea glorificada y por lo tanto sea de bendición para nuestras almas. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios les guarde en el nombre de Jesucristo. Amén.